¿Cómo es la prevención del COVID en las comunidades quichua? Hola, mi nombre es Melissa Muenala Conterón, soy médico general y apicultora porque nos encanta cuidar de la naturaleza y de la Pachamamita. Las estrategias que utilizamos para educar sobre las medidas de prevención podemos resumirlo de la siguiente manera. Ñachayamunchik huyashka wawaku kunanga makita mayllashun churiku alcoholwan ama kay millay unkuykuna hapichun. Shinallata mayllarishun alcoholwan chakikunata. Kikin wawakutapash alcoholwan makita mayllasha, chakitapash alcoholwan mayllasha. Apamuy mascarillata kaypi alchishun. Haku makita mayllashun jabonwan. Makita mayllashun jabonwan hakushun espumasapa tukunkakama. Dedo ukukunata, washa dedo ukunatapash, uku dedokunatapash, kay raku dedokunatapash hakushpa mayllashun. Sillukunatapash aspishpa mayllashun, shinashpa yakuwan hawarishun, shina limpio makiwan mana millay unkuywan hapitukurinkachu. Primero, cualquier producto comunicacional en temas de salud se lo realiza en nuestro idioma materno, que es el quichua. Segundo, a nivel del ayllu, que es la familia, transmitimos todos los saberes para fortalecer el sistema inmunológico. Tercero, regresamos a la Pachamama, a lo orgánico. Un ejemplo es la miel de abeja y practicamos la soberanía alimentaria. Nos protegemos en comunidad. Con respecto a educarnos, nuestros abuelitos transmiten a sus nietos las medidas generales para protegernos del contagio del COVID-19, como es el uso de mascarilla, el distanciamiento y el lavado de manos. Cuidémonos todos, no bajemos la guardia.